Buenas tardes, ¿cómo les va? Ante todo agradezco al sanatorio el darme la posibilidad de compartir esto con ustedes. El título de esto, presión arterial, lo importante de conocerla y controlarla, ¿sí? Me voy a presentar, yo soy Julián Ariel Bolmaro, médico cardiólogo. Soy staff de la unidad cardiovascular del Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Presido la Fundación Fuditar, que es una fundación de prevención cardiovascular, y presido el Distrito Centro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Cuando hablamos de la importancia de conocer y controlar la tensión, es decir, tomarse la tensión, es porque nos vamos a referir a hipertensión arterial, ¿sí? Como que la podemos definir como el aumento de los valores tensionales o un valor de tensión por debajo del cual si la tratamos disminuimos el riesgo, ¿sí? El riesgo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, renales, etc. Recuerden que pueden hacer preguntas que van a ser contestadas después de la presentación. La hipertensión es la primera causa de mortalidad prematura y discapacidad. Es la principal causa de ACV, es decir, de ataque cerebrovascular. Es la segunda causa de infarto de miocardio. Y otra cosa importante es que 2 de cada 10 hipertensos sabe que es hipertenso, está tratado y sus valores tensionales están controlados, ¿sí? Lo más importante, tanto para el diagnóstico, hay que recordar la ley de las mitades, un trabajo que llevó a cabo el doctor Nigro acá en Córdoba en el año 1999, donde de 100 hipertensos, la mitad lo sabe, la mitad no. De los que lo saben, la mitad está tratado, la mitad no. Y de los que están tratados, la mitad está controlado, la mitad no, ¿sí? Para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿cuál es lo más importante? Tomarse la presión. Al final de la presentación voy a hacer una autotoma tensional para que vean en qué consiste. Y obviamente, de acuerdo a lo que van a ver, se tomen así la tensión arterial en sus casas y también exijan a sus médicos que les tomen la tensión de esa forma. Para el diagnóstico de hipertensión arterial hay 3 cosas fundamentalmente: la toma en consultorio, el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un aparatito que se lleva puesto el paciente, en su brazo no dominante un manguito, y eso se programa para que le tome la tensión durante 24 horas. Y lo otro que también sirve para el diagnóstico de hipertensión arterial es el monitoreo domiciliario de presión arterial. Recuerden que pueden hacer preguntas que van a ser respondidas después de la presentación. En general, la hipertensión no está sola, ¿sí? Hay otros factores de riesgo. Vamos a definir factores de riesgo. Factores de riesgo es una característica que favorece el desarrollo o aumenta la incidencia de complicaciones, ya sea cardiovasculares, cerebrovasculares, renales, etc. Por ejemplo, la hipertensión, si no está controlada o no está tratada, las complicaciones son enfermedad cardiovascular, llámese infarto, llámese insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, ya sea ataque cerebrovascular, demencia, enfermedad renal, que muchos pacientes terminan en diálisis, y enfermedad vascular periférica. De acuerdo a la encuesta de factores de riesgo que se publicó en el 2019, la encuesta nacional de factores de riesgo, con esto voy a hablar de, volviendo al primer tema, ¿no? Es decir, que la hipertensión no está sola, ¿sí? Entonces, imaginémonos un hipertenso que entra en el consultorio. 6 de cada 10 pacientes que entran en el consultorio tienen sobrepeso u obesidad. Hay que recordar en esto que en niños de edad escolar
el 30% tienen sobrepeso y un 6% tienen obesidad. Otra cosa, en cuanto a hábitos saludables dietarios, solo el 6% de la población come 5 porciones de frutas y verduras por día, ¿sí? ¿Qué más? De 10 pacientes que entran en nuestro consultorio, 3 a 4 tienen colesterol alto. De 10 pacientes que entran en nuestro consultorio, 1 a 2 son diabéticos. De 2 a 3 pacientes que entran en nuestro consultorio, 2 a 3 de 10 pacientes tienen el hábito tabáquico, es decir, fuman. Y de 10 pacientes que entran en nuestro consultorio, 6 a 7 son sedentarios. ¿Sí? Esto da la pauta de dónde estamos parados en el tema de factores de riesgo y en el tema de hipertensión y qué hacer para el control de factores de riesgo y prevenir las complicaciones. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión, la hipertensión hay que tratarla. Obviamente, ya todo el mundo lo sabe, hay fármacos para tratar la hipertensión, en eso no voy a explayarme, pero sí la primera parte del tratamiento, que son las medidas higiénico-dietéticas para controlar la tensión. Higiénico-dietética se refiere a no farmacológicas, a no fármacos. ¿Cuáles son estas medidas? Si hay sobrepeso, bajar de peso. ¿Cuál es la implicancia? Y por cada 10 kilos que bajamos de peso, bajamos 10 milímetros de mercurio la presión, ¿sí? Comer menos sal, haciendo una ingesta baja en sodio, bajamos los milímetros entre 2 y 8 milímetros de mercurio la presión. Los cambios en los patrones alimentarios, hubo un estudio que se llamó DASH, que es Dietary Approaches Stop Hypertension, que comparaban la dieta americana habitual con un enfoque de verduras, frutas, frutos secos, no comida chatarra, y eso bajó la tensión entre 8 y 14 milímetros de mercurio. Disminuir el alcohol baja la tensión entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Y hacer actividad física, ya sea aeróbica o no, puede ser también ejercicios isométricos, baja la tensión entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Por lo cual, yo sé que es más fácil tomar una pastilla que hacer todo el resto, pero es decir, las medidas higiénico-dietéticas para controlar la tensión son muy importantes. Ahora les voy a enseñar cómo es la autotoma tensional. Les aclaro, a medida que yo me ubique para tomarme la tensión, estoy hablando, eso no se puede hacer. Es decir, cuando ustedes le toman la tensión, no hablen, ¿sí? Se sientan en una silla, apoyo dorsal, brazo a la altura del corazón. Acá tenemos el tensiómetro. El tensiómetro tiene que ser un tensiómetro validado. Ya si quieren en las preguntas o después les aclaro qué significa validado. Se pone en el manguito y ahí estamos en condiciones de tomar la tensión. ¿Qué temas a tener en cuenta? Lo que dije de la posición, no cruzar las piernas, poner los dos pies en el piso, 30 minutos antes no fumar, no comer, no hacer actividad física y tener la vejiga vacía. Que estén en un ambiente cálido y que no haya ruidos. Eso sería lo óptimo para poder tomarse la presión. ¿Cómo es el tema del monitoreo domiciliario de presión arterial? Es tomarse la presión con un tensiómetro validado,
de esta forma que lo estoy haciendo y tomarse previo al desayuno 2 tomas y previos a la cena 2 tomas. Y eso hacerlo por 8 días. Eso les sirve, nos sirve a los médicos para tener una idea, ya sea del diagnóstico de hipertensión arterial o ya sea de cómo están, si están o no controlados con la medicación que están tomando. Ahora me voy a tomar. Recuerden que pueden hacer preguntas que serán contestadas después de esto. Como le dije a Manuel hace un rato, la sesión de filmación hipertensa. Bueno, entonces, para que se lleven a su casa, tómense la tensión. Una persona de 40 años tiene que tomarse la presión o tener idea de sus valores tensionales una vez por año, si no es hipertenso. Y el control de factores de riesgo. Si tienen sobrepeso u obesidad, bajar de peso. Si tienen colesterol alto, tomar medicación para bajar el colesterol. Si son diabéticos, controlar sus valores de glucemia. Si fuman, dejar de fumar. Y si son sedentarios, comenzar a hacer una actividad física regular. Bueno, aquí hay algunas preguntas. ¿Es más riesgoso tener COVID siendo hipertenso? La hipertensión de por sí, sola, no. Sí, cuando la hipertensión está asociada a otras cosas. Por ejemplo, un hipertenso que ha tenido un infarto, un hipertenso que tiene insuficiencia cardíaca, un hipertenso que es diabético. En ese caso sí. Acá dice, sufrí un ACV isquémico en julio del 2020 por crisis hipertensiva. ¿Puedo vacunarme? Sí, obviamente que sí. Es muy importante que se vacune porque tiene aumentado el riesgo de complicaciones si se llega a infectar por COVID. Soy hipertensa y por un tiempo hice la dieta cetogénica. Durante ese tiempo, a pesar de comer jamón, aceitunas, mantuve perfectos los índices de tensión arterial. ¿Es solo casualidad? Mire, si no es hipertensa, no hay tanto problema. De todas formas, las dietas cetogénicas no son una cosa continua. En general primero son de corto periodo y tiene que estar manejada por un profesional. La tensión ¿puede tomarse en ambos brazos o solo del izquierdo? Mira, hay que tomarse en el brazo que más tensión tenga. Generalmente en los diestros es el derecho el que más tensión tiene. Si no, es simple. Yo lo hago con mis pacientes en primera consulta, que consultan por tensión alta o por sospecha de hipertensión, les tomo en los 2 brazos y ahí les digo en qué brazo tomarse. ¿Los diuréticos ayudan a disminuir la presión? Sí, es uno de los tratamientos
farmacológicos de la hipertensión, el grupo de diuréticos. Tengo hígado graso y mi colesterol siempre está alto, pero no tolero las estatinas por dolores de cabeza. Soy hija de hipertensos. ¿Qué puedo hacer? No es una reacción habitual, adversa habitual de las estatinas. De todas formas, habría que probar todas y también tratar de cambiar el horario en que las tomás, etc. 14 de máxima y 9 de mínima. ¿Es hipertensión? Sí, es decir, 140 o más de máxima, 90 o más de mínima, es hipertensión. Hola doctor, estoy medicada por presión emotiva. Llego a tener 149 en alto. Mis análisis de 10. ¿Los episodios de ansiedad o pánico pueden hacer subir la presión? Sí. Los episodios de pánico pueden subir la tensión, pero no existe la hipertensión emotiva, es decir, porque si no la trataríamos con ansiolíticos. Sí, un pico de ansiedad puede subir los valores tensionales, pero fuera de los valores de los episodios emocionales la tensión es normal. ¿Cuáles son los valores en una persona de 66 años? Los valores de diagnóstico, me imagino, son los mismos. 140 o más, 90 o más. Buenas tardes, soy hipertensa. Tengo colon irritable y cada vez que hago crisis de diarreas me sube mucho la presión. ¿Por qué ocurre eso? Puede ser por deshidratación. No hay una relación en general de crisis de diarrea e hipertensión. Es decir, el tema es si estás o no medicada para tu presión alta. ¿Ese tipo de tensiómetro es el recomendable? Bien, quería que me hicieran esta pregunta. Los tensiómetros que se aconsejan son los tensiómetros automáticos que estén validados. La validación no es ANMAT, la validación no es el Colegio de Farmacéuticos Argentinos, no. La validación son 3 entidades en el mundo. Una de ellas es americana, cuya sigla es AAMI, la otra es la Sociedad Británica de Hipertensión y la otra es la Sociedad Europea de Hipertensión. Cuando una firma productora de estos aparatos presenta un nuevo aparato, le hacen un protocolo para validarlos, que es tomarles a un grupo de pacientes con un tensiómetro de mercurio y con el aparato a validar, y la diferencia no es más de 5 milímetros de mercurio entre las tomas. Si ustedes me preguntan marcas, Microlife, hay equipos validados, Omron, hay equipos validados. Yo el que sé recetar a mis pacientes es Omron, el HEM 7121, el 7120, que lo que tienen de bueno es que tienen manguitos universales, es decir, para brazos entre 22 y 42 centímetros de diámetro. ¿Cuántas veces al día debe tomarse la presión una persona hipertensa? Cuando recién hemos dado una medicación, es conveniente que se tomen más seguido. Una vez que hacemos lo que comenté antes, este monitoreo domiciliario de presión arterial, y vemos que está bien controlada la presión, la idea es que se tome, yo diría, 1, 2 veces, 3 veces por semana y en distintos horarios o ante cualquier síntoma. ¿Es verdad que el miedo a la chaquetilla aumenta la tensión arterial? Sí, es lo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Un 45% de los pacientes tienen
Es decir, cuando vienen al consultorio se les sube la tensión o tienen más tensión que en domicilio, ¿sí? Y eso uno hace el diagnóstico poniéndoles un mapa. Es decir, es un paciente que en el consultorio tiene 150/96 y en el mapa los promedios tensionales son normales. Entonces decimos que ese paciente tiene hipertensión de guardapolvo blanco o de bata blanca. Doctor, me diagnosticaron arritmia y soy hipertensa. ¿Qué cuidados debo tomar? Es una pregunta muy general. Es decir, consulta a tu cardiólogo. ¿Qué hacer cuando ya se está medicado para la hipertensión, pero igualmente sube ese valor por una situación especial? No sé a qué llamar situación especial, pero si es una situación que es muy infrecuente, no pasa nada. Es decir, me ha pasado pacientes muy bien controlados que los asaltan o les roban y se les sube la tensión, es algo lógico. Ahí lo mejor es tomar un ansiolítico. ¿La hipertensión puede aparecer en cualquier momento de la vida? Sí, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Recuerden que 1 de cada 2 argentinos mayores de 30 años es hipertenso. Y por encima de los 65 años, el 80% de la población es hipertensa. ¿Cuál es la actividad física que se recomienda para los pacientes hipertensos? En general se recomienda actividad física aeróbica. Y cuando uno dice eso en el consultorio, el paciente empieza a pensar qué deporte hacer, etc. Yo lo que recomiendo y lo más simple es progresivamente dar 10 vueltas a la manzana en 45 minutos, más de 5 veces por semana. Eso es un buen comienzo. ¿Qué cantidad de sal diaria se aconseja en los que tenemos presión alta? No pasar de 4 gramos de cloruro de sodio. Eso han visto en los lugares donde van a comer fast food que les dan unos sobrecitos de sal. Bueno, esos sobres de sal tienen 2 gramos cada uno. La idea es no comer comida elaborada que tiene mucho sodio en su proceso de elaboración, aumentar el consumo de verduras y frutas y si le van a agregar sal, usar no más de 2 sobrecitos de eso por día. Eso es un poco la idea general. Hay que aprender también a leer las etiquetas de los componentes que tienen los alimentos. ¿Qué relación existe entre la presión alta y el colesterol? Como les dije anteriormente, es decir, si 5 de cada 10 personas es hipertensa y 3 a 4 tienen colesterol alto, conviven el colesterol alto y la hipertensión. Hay que tratar las dos entidades. ¿Las gotas para la presión ocular pueden influir en la hipertensión? No, eso me lo preguntan los pacientes con glaucoma, que es el aumento de presión intraocular. Se usan medicaciones que bajan la presión en el ojo intraocular, pero no tiene efecto sobre la presión sistémica. ¿La hipertensión es hereditaria o se heredan los malos hábitos? Sí, la presión es hereditaria. A ver, si tenemos el padre hipertenso o el padre y la madre hipertenso, hay muchas posibilidades que en el transcurso de la vida uno sea hipertenso. El tema de heredar los malos hábitos, es decir, eso se puede corregir. ¿Soy hipertensa? ¿Mis hijos también pueden serlo? Sí, pueden serlo. Por lo cual lo que se aconseja es
cambios de hábitos antes de que sean hipertensos. Es decir, si uno en la casa tiene en cuenta el tema de hábitos saludables alimenticios, de, por ejemplo, aumentar el consumo de verduras y frutas, disminuir las carnes, disminuir las harinas, aumentar la fibra y hacer actividad física aeróbica, probablemente si eso tiene efecto, a lo mejor el hipertenso va a ser hipertenso a más edad. Me refiero a tus hijos, ¿no? Al ser hipertensa, ¿cuánto más es el riesgo que tengo de sufrir un ACV? Mira, la hipertensión no controlada aumenta el riesgo de ACV. Si la presión está controlada, la hipertensión está controlada, se disminuye el riesgo de complicaciones. En este caso de complicaciones neurológicas, ya sea ataque cerebrovascular. Mi papá tiene tensión alta y pulsación baja. ¿A qué se debe? Bueno, es una pregunta muy general. Si tu padre está tomando beta bloqueantes, puede tener la pulsación baja. Los beta bloqueantes se usan para tratar la hipertensión arterial. Hay gente que de por sí tiene pulsaciones bajas. No hay una relación entre las pulsaciones y la hipertensión. ¿Qué otras bebidas pueden suplantar al Gatorade? En general el Gatorade lo toman deportistas o lo toman después de una actividad física en la cual uno ha transpirado, uno ha perdido electrolitos. Es decir, no conozco a nadie que tome Gatorade, 3-4 botellas de Gatorade por día. No es una cosa que se tome habitualmente, excepto, como les dije recién. Estoy embarazada y comencé a tener presión alta. Luego del embarazo, ¿puede persistir? Sí. La hipertensión inducida por el embarazo, si bien se cura con la cesárea, con el parto, algunas mujeres quedan hipertensas, otras no. Pero el antecedente de haber tenido hipertensión inducida por el embarazo es un predictor de hipertensión futura. Acá me dicen última pregunta. Tengo hipertensión y tomo los medicamentos. Si al realizarme los controles de tensión los números son normales, ¿puedo interrumpir la medicación? No. La hipertensión no se cura. La hipertensión se trata. Obviamente, y les doy un ejemplo con respecto a las medidas higiénico-dietéticas en hipertensión. Tenía un paciente que pesaba 140 kilos y medía 1,60 m y era hipertenso. Ese paciente usaba 5 drogas a valores altos para tener la presión controlada, ¿sí? Ese paciente, por X motivo, empezó a hacer una dieta y empezó a irse caminando y volver caminando a su trabajo, es decir, camina 15 kilómetros por día. Ese paciente hoy pesa 89 kilos, ¿sí? Al cabo de 3 años. Hoy ese paciente está tomando 2 drogas a bajas dosis para controlar sus valores tensionales. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil esto. Y no se olviden 2 cositas: de controlarse la tensión y de hablar con su médico, que probablemente está relacionado con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, para que les tome la tensión y meta esos valores en el Conoce y Controla, que es un estudio que se está haciendo desde hace 5 años. Muchas gracias.